La prédica hoy se titula Hombre de Dios con hijo pródigo. Hombre de Dios con hijo pródigo. Cuando comenzamos a leer por el principio de la palabra, inmediatamente leemos la historia de Adán y Eva. Los primeros hijos de Dios y los primeros hijos pródigos de la historia bíblica. Dios le ofrece a Adán y a Eva el paraíso, una tierra que creó especialmente para ellos, libre de muerte y de decadencia física. No existía ningún tipo de enfermedad en esa hermosa tierra que Dios le hizo especialmente para ellos. Pero en ese paraíso solo reinaba un mandamiento, gobernaba en ese paraíso, en este ambiente perfecto, que se encuentra en Génesis 2, 16 y 17. Vayamos allá para que vean. Génesis 2, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Oye, con todo eso, aún así, con todos esos beneficios que le puso Dios a Adán y a Eva, ellos le dieron la espalda a Dios y comieron el fruto prohibido. Ellos decidieron colocarse del lado de Satanás y rebelarse contra el Señor del universo. Ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes: ¿hizo Dios algo que causara la desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué hizo? No hizo nada. Dios le dio un lugar perfecto para que viviera y caminara, para que vivieran en ese lugar. Dios caminaba con ellos. Dios amó a Adán y a Eva. Sin embargo, ellos los rechazaron. Miren, esto nos demuestra a nosotros que aunque a nuestro hijo nosotros le demos un ambiente perfecto, una perfecta educación y una entera dedicación a nuestros hijos, no hay garantía de que nuestros hijos respondan de una manera positiva. Oye, esta vez la Biblia nos choca mucho, y no solo a nosotros, sino a muchos expertos. Oye, decimos: Dios mío, pero ¿qué yo hice para que mi hijo, yo le di todo a mi hijo, le di buena educación? ¿Qué yo he hecho para que mi hijo salga así, de esta manera? Para que mi hijo sea un pródigo. Y debe decir algo: los expertos, los psicólogos, no entienden eso. Pero una cosa le digo: que usted acomoda a su hijo, le da de todo, buena educación, y cada hijo puede responder de una manera positiva o negativa a los padres que están dando de todo. Y los hijos no tienen que llevar el peso de su fracaso. Y muchas veces nosotros, los padres, no entendemos eso. Nos echamos la culpa del fracaso de nuestros hijos. Y esa misma confusión que está pasando hoy en día, está pasando con el pueblo de Israel. Miren, Dios le dijo a Ezequías, vayan para que ustedes vean, Ezequías 18:2, esa confusión que tenía el pueblo de Israel, que ahora la tenemos nosotros. Dice así: los padres comieron la uva agria, y los dientes de los hijos tienen
la dentera. Oye, el fracaso de tu hijo, de mi hijo, yo tengo la culpa. Todavía vivimos con eso. Oye, mi hijo salió así malo porque yo no lo eduqué. Miren, hace 2700 años, Dios llamó a Ezequiel y le dijo: mira, Ezequiel, que aboliera ese proverbio que está causando mucho estrago en el pueblo de Israel. Mucha culpabilidad con los padres que echaban la culpa a los hijos. Dios dijo: Ezequiel, explícale esto al pueblo y escribe que mi juicio es individual y que cada padre, cada hijo es responsable de su propio fracaso. Y mi juicio se basa en obedecer mi mandamiento. Y olvídate que usted peca, usted es responsable, no su padre. Oye, y a veces la pareja, cuando sus hijos fracasan, se echan la culpa uno al otro y hasta divorcio hay, lamentablemente. Hay separación. Entonces Dios dijo: vaya, yo tengo que parar eso. Llamó a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, explícale a mi pueblo y escribe. Y Ezequiel así cogió y escribió Ezequiel, en Ezequiel 18, 4 y 20. Oye, 4 y 20. Le dije, el 4 dice: he aquí, todas las armas son mías. Así como el alma del Padre es mía, así la del Hijo es mía. Y el 20 así, equivalente al 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Oye, qué bien, qué bueno es Dios. Amén. Separó. Vayamos a Juan, por favor, 9, el 1 y el 2, para que vean algo. Juan 9, 1 y 2. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron su discípulo, oye, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Oigan, desde Ezequiel hasta Juan 9, 1 y 2 hay un tiempo de 700 años y todavía los discípulos seguían con la misma confusión. Con la misma confusión seguían los discípulos. Oye, ya pensaban: oye, el muchacho es ciego porque papá pecó. Oye, pero yo no llamo a Ezequiel hace 700 años y digo: Ezequiel, vamos a acabar con ese refrán. Y todavía 700 años después los discípulos seguían con la misma cosa preguntando. Dios mío, echándose el fracaso de su hijo, echándose la culpa de su hijo todavía. Oye, ¿qué está pasando? Oigan esto. Y de Ezequiel hasta ahora, hacen 2700 años, y nosotros seguimos con la misma confusión. Seguimos echando el fracaso de nuestros hijos, echándonos la culpa del fracaso de nuestros hijos. Seguimos todavía con la misma cosa. Ya es tiempo, hermano, que usted como padre, que usted como hijo, hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado. Que obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Ningún padre quiere que su hijo sea pródigo.
ningún padre. Todo el padre quiere que su hijo sea un hijo de bien, que no fracase. Pero lamentablemente, ellos ponen el camino de fracaso. Y nosotros le echamos la culpa. ¿Por qué? Miren, la santa y bendita palabra de Dios no habla de hombre de Dios como hijo pródigo. Veamos algunos ejemplos. Primero, Job, el cual Dios le dio el calificativo de hombre justo, perfecto, recto y temeroso de Dios. La Biblia nos señala que el mismo Job oraba por su hijo y ofrecía holocausto por ellos. Esto nos señala que los hijos de Job no eran muy temerosos de Dios. Si Dios hacía holocausto por ellos, vivía y orando por ellos, es que ellos no eran muy temerosos de Dios. Y ahora bien, mientras estaban pasando por todas estas calamidades, ellos estaban bebiendo y celebrando, y el papá llevándose el que no trajo. Los hijos de Job eran hijos pródigos. Abraham fue el padre de Ismael. Ismael, un hombre impetuoso, constantemente se metía en problemas con la familia. Inclusive se burlaba de su hermanito, de su hermano Isaac. Ismael fue un hijo pródigo. Isaac, el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham, tuvo a Esaú, que carecía de fe, y se casó con una pagana, desobedeciendo el mandamiento de Dios que dice: no unáis en yugo desiguales. Si usted se une en yugo desigual, está desobedeciendo a Dios y se convierte en un hijo pródigo, porque no le va a ir bien. Aceite y agua no se juntan. Jovencita, cásese con un varón de Dios. Amén. Mujer, busque un hombre de Dios. No busque hombre inconverso, porque está desobedeciendo los mandamientos de Dios. Prosigamos. Jacob. Los hijos de Jacob vendieron a su hermano José, recuerden, para que le esclavizaran. Y dos de ellos, Simón y Leví, sin el consentimiento de Jacob, mataron a todos los varones de Siquem en venganza de su hermana. ¿Se acuerdan de eso? Acabaron con todos esos varones. Jacob tuvo hijos pródigos. El rey Ezequías tuvo a Manasés. Dice la palabra de Dios que ni antes ni después de Ezequías hubo otro como él entre todos los reyes de Israel. Hizo todos los retos ante los ojos de Dios. En 29 años que gobernó. Manasés fue lo contrario a su hijo. Con la muerte de Ezequías, Manasés lo sucedió. Heredó el reino. Y todo lo bueno que hizo Ezequías, Manasés lo destruyó en 55 años que tuvo. Dice la palabra de Dios que fue el reinado más malo que tuvo Israel. Manasés fue un hijo pródigo y malo. Ezequías nos ha dejado dos ejemplos dignos de imitar nosotros como padres, como fue como hijo y como padre. Ezequías era hijo de Acab, el hombre más malo, el rey más malo que había en Israel. Recuerden que Acab quería arrancarle la cabeza a Elías y mató todos los profetas que se ponían adelante. Sin embargo, Ezequías, como hijo, decidió irse en contra de la corriente de su padre, en contra de la corriente pecaminosa de su padre, y fue buen hijo.
De todos estos ejemplos que yo he dado hoy, en esta hermosa noche, que hemos visto, vamos a ver uno que va a ser muy útil para que nosotros entendamos como padres lo que puede causar la conducta de un hijo rebelde. Y era de Samuel y sus dos hijos llamados Joel y Abías. La mayoría de nosotros los padres tenemos la esperanza de ejercer una influencia tan positiva en nuestros hijos como Samuel la tuvo con su hijo. Samuel no era de los padres que decían a su hijo, oye, vayan a la iglesia, y se quedaba acostado. No, Samuel, vamos a la iglesia a todo el mundo. La vida de Samuel estuvo dedicada al servicio de Dios como profeta, sacerdote y como juez. Amén. Del pueblo de Dios. Amén. Samuel consideraba que era un pecado no orar por otra persona. Vayamos a 1 Samuel 7:5. 7:5. Dice así, ¿no lo tiene? Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Esto no dice claro, que si Samuel oraba por otra gente, Samuel oraba por su hijo. No lo dice claro. Que si Samuel oraba por otra persona, Samuel oraba por sus hijos. Podemos decir claro que Samuel no era un borracho, que era un hombre fiel a su esposa. Porque Samuel era nazareo. Y los nazareos hacen voto de abstinencia, de bebida embriagante y de indulgencia sensual. Así que Samuel era un hombre fiel. Amén. Podemos decir que Samuel disciplinó a su hijo con justicia, porque tenía fama de eso. Veamos a Samuel 7:15, por favor. Primera. Sí. 7:15. Sí. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Se dan cuenta? Así que Samuel disciplinó a su hijo con justicia, rectamente lo disciplinó. El único error que cometió este juez sabio, como lo era Samuel, este juez justo, fiel, fue de nombrar a sus dos hijos como jueces para que lo suplantaran, para que lo sucedieran. Oye, qué pena. Joel y Abías fueron un desastre sobre Samuel. Fueron la vergüenza de Samuel. Vayamos a Samuel para que ustedes vean 8, del 1 al 5. Vayamos allá. Sí, después leer. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Oiga, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. amén. Oye, imagínense el dolor y la vergüenza de Samuel por la conducta libertina de sus hijos, que era de conocimiento público. Sin embargo, Samuel no estaba enterado de los desastres que ellos estaban cometiendo. Qué gran dolor sintió Samuel. Después de llevar toda una vida de servicio con dignidad, que le dijeran públicamente, Samuel, tus hijos son unos vagabundos. Oye, tus hijos son unos indignos. Yo me imagino, Samuel, cómo se sintió Samuel cuando públicamente le dijeron al pueblo, no lo queremos. Oye, y ese libertinaje de su hijo trajo consecuencia funesta.
pidieron ¿a quién? A Saúl como rey, porque los hijos de él, hoy, y Saúl fue un desastre. Saúl mató a muchísimos sacerdotes por causa de los hijos de Samuel. Yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿qué había hecho Samuel para provocar el latrocinio de sus hijos? Nada. Fue buen padre. Educó a su hijo correctamente en el camino de Dios. ¿Podríamos decir acaso que Samuel pudo haber descuidado a su hijo a causa de su responsabilidad como sacerdote, por su política, por su política, tanto espiritual? Pero la verdad es que no. Porque Dios nunca llamó a Samuel a capítulo. Dios nunca reprendió a Samuel. Le dijo: oye, Samuel, cuida a tu hijo. Mantén a tu hijo recto, como se lo dijo a Elí. Y oye, Elí, tu hijo está haciendo esto y esto y esto, y tú lo apoyas. Sin embargo, Dios no llamó a Samuel. ¿Qué quiere decir? Que Samuel crió a su hijo en los caminos de Dios. Pero ellos decidieron ser hijos pródigos. Samuel fue un buen padre. Sin embargo, sus hijos fueron pródigos. Oigan esto, no estoy negando que las acciones de los padres influyen en la conducta de sus hijos. Pero lo que ocurre es precisamente eso, una influencia. No hay una relación de causa y efecto. Oiga, solamente una influencia, no una causa y efecto, como la hay, por ejemplo, que usted tira un fósforo encendido en un matorral. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Hay un fuego. Así no es. No es porque mi padre sea un ladrón, yo tengo que ser ladrón. No. Miren, hijos, Dios te ha escogido para que tú rompas con la maldición de tu padre. Amén. Dios te ha escogido para que tú multipliques la bendición de tu padre. Amén. Ya es tiempo que usted como padre cargue con el fracaso de sus hijos. Ya es tiempo. Ah, no, la culpa es mía porque yo fui así, mi hijo tuvo que ser así. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Yo me convertí primero con mi papá. Sin embargo, yo oré mucho a mi papá y mi papá se convirtió. Ah, no, mi papá nunca fue a la iglesia y no puedo ir a la iglesia. No. ¿Por qué? El fracaso de usted es su fracaso. El fracaso de su hijo es el fracaso de su hijo. No se eche la culpa. Ya es tiempo de que la iglesia despierte y viva con esa carga. Ay, que me hijo así porque yo fui así. Mentira. Dios, el juicio que Dios va a hacer a usted va a ser diferente, va a ser individual. Ahora estoy temprano, pero aquí no hay pródigo. Aquí no hay pródigo. Pero oigan bien, si usted estando aquí en la iglesia y vive con un pecado, que no quiere deshacerse del pecado, usted es un pródigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si usted está en pecado, usted es un pródigo para Dios. Porque Dios no lo ve. Aunque Dios lo ve a través de Jesucristo.
Pero si usted está sucio, Dios no lo va a ver. Tiene que despojarse del pecado Amén. para que Dios no lo vea como hijo pródigo. Que Dios nos ayude a vivir una vida limpia delante de Dios. Dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Muchas veces me dicen, que yo soy santo. ¿Qué? He oído muchos hermanos que dicen, yo no soy santo. Bueno, si tú no eres santo, olvídate. Un mandato, sé santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Así que despójese del pecado que usted tenga para que no sea un hijo pródigo. Y nosotros como padres oremos por nuestros hijos. Amén. Porque el fracaso de su hijo lo va a pagar él. Hombre de Dios con hijos pródigos. Qué dolor dan los hijos cuando se apartan del Señor. Qué dolor dan los hijos cuando fracasan. Cuando no se llevan por los consejos de su padre. Que Dios nos ayude. Y una cosa nos cuesta nada más, como padre, como madre, orar por ellos grandemente. Que Dios nos ayude a ser buen hijo. Como dijo ese hijo pródigo, oye, he pecado contra Dios primeramente. He pecado contra Dios. Despojémonos del pecado que está afectando nuestra vida, que nos está amarrando, para que no seamos hijos pródigos. Que el Señor le bendiga. Amén. Oremos. Padre Santo, mi Dios, Jehová de los ejércitos, Señor, obra, Señor, nuestra vida, mi Dios. Por mucho tiempo te serví. Oh Señor, Padre Santo, mi Dios, manténnos firmes, Señor, mi Dios. No permitas, Jehová, Padre Santo, Señor, No sé cómo, pero que el pecado enrede nuestra vida, Padre Santo, de tal manera, Padre Santo, que no podamos, Señor, mi Dios, vivir, Padre Santo, en santidad, Señor. Obra en cada hermano, Señor. Te pido, Jehová, Padre Santo, en estos momentos, Señor, por aquellos hijos pródigos, Padre Santo, mi Dios, que se han ido de la iglesia, Señor, que se han ido, Padre Santo, en tu presencia, Señor, mi Dios. Oh, Jehová, mi Dios. Padre, que le digan, Padre Santo, a Satanás que Jesucristo murió por ellos, Señor, mi Dios, y que Satanás no tiene parte en ellos, Señor. Oh, mi Dios, Señor, que se levanten, Jehová de los ejércitos, mi Dios, que vuelvan en ellos, Señor, mi Dios. Padre, que miren, mi Dios, y vengan a tu redil, Señor. Oh, Jehová, mi Dios, obra, Padre Santo, Señor mío, mi Dios. Y en aquellos, Padre Santo, hermanos, que se han ido de la iglesia, Señor, Padre Santo, mi Dios. Yo te presento de una manera muy especial, Padre Santo, mi Dios, por Yakira, Señor, mi Dios. Te presento a Wilito, mi Dios, Señor. A Loida, mi Dios, Padre Santo, Señor, mi Dios. Padre, a cada hijo, Señor, que se ha ido, Padre Santo, mi Dios, de tu redil, Señor. Trata, Padre Santo, Señor mío, ambulando en la calle, como hijo pródigo, Señor. Obra en su vida, mi Dios. Hazlo volver en ellos, Señor, para que vengan a ti, Señor. Oh, Jehová, mi Dios, Padre. Obra, Señor, nuestra vida, mi Dios. Padre, yo te doy a manera firme, Señor. Padre, te presento, mi Dios, Padre, todos nuestros pecados, Señor. Jehová, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona, Padre Santo, porque hemos tendido, Padre Santo, hemos pecado contra ti, Señor. Obra en nuestra vida, Señor. Y gracias, Jehová, porque sin ti, Jehová, nada somos ni nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Señor, bendiga.